Buenas noches amigos, soy Javier Vicente. Carlos Bertorello. Juntos hacemos Métele. ¿Qué son pasteles? Muy bien. Esta noche con la presencia del doctor Rodrigo Moravito, de proficua labor en el ámbito de la justicia, en lo que tiene que ver con el ámbito juvenil. Yo para presentarlo en el tema al que vamos a ir directamente, que es el bullying. También es boxeador. Bueno, ya vamos a hablar de eso. ¿Puedo pedirles que me digan Rodrigo? ¿No? Rodrigo, ¿cómo y yo no? puedo decirte Carlos y... Absolutamente. Y Javier. Aparte hay una cosa clara en este programa. En este programa está abierto a la opinión y se puede decir lo que quiera, como quiera y de la forma que quiera. Sin trabas, sin... Ustedes pregúntenme lo que quieran entonces. Doctor Rodrigo, para presentarte en el tema al que vamos a ir directamente, que es el del bullying, que realmente hoy es una temática que abunda en los medios, que lamentablemente abunda en situaciones escolares. Vos has publicado hace pocos días un artículo que me pareció muy interesante, en alguna medida por eso también te traemos hoy aquí. Si vos me permitís, leo 4 líneas de tu artículo, en el que dice: en los últimos meses, distintas provincias argentinas, entre ellas Mendoza y ahora Catamarca, han impulsado proyectos de ley que buscan combatir el bullying escolar mediante la incorporación de sanciones contravencionales y multas a las instituciones educativas o a los adultos responsables. La intención parece noble, esto es, dar una respuesta concreta a un problema doloroso que afecta a miles de niños y adolescentes. Sin embargo, detrás del gesto político se esconde una confusión peligrosa entre justicia y castigo, entre educar y sancionar. Me parece muy interesante la digresión que planteas en el sentido de, más que ir a castigar, ir a buscar otra forma de solución. Bueno, primero que nada, déjenme agradecerles, me siento muy honrado. Gracias por poder hablar con un técnico, que nunca siempre puedo hablar con alguien que entiende de mucho de derecho. Es un placer, un honor. ¿Por qué digo esto? Porque viste que hace poco ocurrió lo de Mendoza, lo de la nena de Mendoza, que en definitiva después, cuando hicimos una investigación, se hizo una investigación más profunda, se determinó que la nena estaba siendo víctima de un hostigamiento, de un maltrato en el tiempo, un maltrato sostenido, ¿no?, en el tiempo, porque... y la nena fue a la escuela, llevó un revólver, el revólver se lo sacó el papá, que después se terminó sabiendo que era comisario, cómo la nena llegó también y tuvo el acceso al arma, y por qué iba directamente a supuestamente agredir a una profesora, a una maestra. Son todas cosas que nosotros nos tenemos que plantear. Ahora, Catamarca, ¿qué es lo que hizo el legislador mendocino? Por supuesto con una política diametralmente distinta a la de la provincia de Catamarca. Vamos a tocar el tema. Sí. Políticamente, Mendoza es absolutamente distinto a lo que hoy, a la política que hoy está, digamos, ocupando el cargo en el gobierno y ejerciendo obviamente la función de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un legislador hecha mano, aparte hubo un spot, ¿no? No sé si de un ministro, en Mendoza los padres de los chicos que hacen bullying los metemos presos. En parte vamos a decirlo así, como un pedacito de un eslogan de lo que también es. Eso medio viene como de Salta, que dice nene rompe, papá paga. Exactamente. Claro. Viste que eso, Carlos, es algo que incluso en Córdoba, si hubo algún negocio, dice nene rompe, papá paga. Viste que en algunos lugares pero dice. Pero eso creo que lo organizaron en Salta. Lo organizaron en Salta. Y en parte es más o menos la idea que sigue también la política nacional, ¿no es cierto? Obviamente, el castigo como primera medida, la mano dura, porque entonces regula Mendoza contravenciones y faltas, que no son delitos. ¿Por qué? Porque hoy el bullying es esto: maltrato o violencia, vamos a decirlo así, más fácil, violencia sostenida en el tiempo, que puede ser física, que puede ser psicológica, que puede ser digital, pero es un hostigamiento constante, de varios hacia uno o de uno hacia otro, pero es constante, un punto tal que esa persona ya no da más, no quiere ir a la escuela, tiene un efecto en el cual dice, bueno, baja el rendimiento escolar, el chico, algunos se han suicidado,
Han llegado sostiene al que el fin último del hostigamiento sería la muerte. Claro, digamos, como lo... La vamos a decirlo así, desaparición. claro, la condición, la circunstancia final más grave es esa. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Se regula en Mendoza por parte del gobierno mendocino varias contravenciones, ¿sí? Hubo una contravención que dice, bueno, mire, la autoridad educativa hoy que ya los educadores no dan más. No, o sea, porque además le tiramos se le pide mucho todo al al educador, claro. ¿sí? Entonces, bueno, la escuela va a ser pasible de sanción si omite. Bueno, después te voy a decir qué pasa en Catamarca, porque nosotros somos pioneros en muchas cosas. Lo que pasa es que parece ser que nos olvidamos. Que hay una ley. Viste que legislamos, que sí. no sé si pasa. Sí. Ahora, después dice, mire, va a haber trabajo comunitario para los padres, van a hacer sanciones de multa, pero la pregunta es la siguiente. Hay padres que se preocupan y se ocupan de los chicos, Sí. que están presentes. Así como hay otros que se desentienden, Y hay que el chico puede ser violento, porque claro. la violencia no es una condición con la que se nace, es algo que se aprende Claro. todos los días. Y si vos hoy publica, vamos a decir Radio Valle Viejo, ¿sí? Del diario Lancasti, el que quiera, el Esquiu, publica una nota de alguien opinando sobre bullying, y lo primero que hace el que comenta esa nota es insultar, degradar. Claro. Y si eso pasó en un colegio determinado, el pibe o la piba que tiene acceso a las redes va a querer ir a leer qué es lo que pasó en su colegio. Y va a ver toda la legitimación de la violencia que hace la gente. Entonces, ¿cómo querés que los pibes no sean violentos si esto pasa? ¿Cómo querés que un pibe no sea violento si el padre lo lleva a la cancha y putea a los árbitros? Perdón que sea claro, ¿no? No, putea a los árbitros, le dice malas palabras. A veces al compañerito no lo dejan ni siquiera divertirse los chicos, porque el otro pibito le mete una pata sin querer, se están divirtiendo los pibes y lo insultan, los agarran a trompada con los padres. Sí, sí. Entonces, hay que diferenciar qué es lo que es un conflicto escolar. Yo no le puedo decir bullying a todo. Hoy parece que la moda es decir bullying a todo. Claro. Entonces, no todo es bullying. El bullying es solamente un episodio de violencia que ocurre dentro del ámbito escolar, grave, nadie dice que no. Pero puede ser que si un chico se toma a golpe de puños con otro porque empezó una discusión por algo, eso es un conflicto escolar, pero no es bullying. Claro. Si un padre entra a la escuela a golpear a un chico que supuestamente, digamos, que hace bullying a su hijo, eso es una violencia escolar, es un conflicto escolar, pero no es bullying. No es bullying, claro. Si un docente se pelea con otro docente, si un alumno agrega a un docente, si un docente agrega a un alumno, son todos conflictos escolares, pero que no son bullying. Entonces, y todo se desenvuelve en un solo lugar. Entonces, Catamarca, ¿qué es lo que hace? Replica. Copia y pega esta ley. Yo lo conozco a Juan Carlos Ledesma y sé que ha tenido muy buenas intenciones. Que ha tenido muy buenas intenciones, pero me parece que la idiosincrasia nuestra es distinta, porque además Mendoza es una de las provincias más grandes con una realidad de violencia distinta a la nuestra. Sí, sí. Catamarca todavía hay muchas cosas que... Como más mundano, Mendoza. Claro, Sí, y que lo podemos manejar. No, aparte todavía. la policía de Mendoza es una policía compleja. Es una policía Es compleja. una policía dura, con desapariciones, con cosas... Con cosas bravas. A pesar de que tienen una justicia, por lo menos en la época de la doctora Kemelmacher de Carlucci, De Carlucci. de lujo. Sí, De lujo. eran muy buenas Que esas. por algunos problemitas del marido, algunos problemas del marido que era abogado, algunos dineros, Gracias. no fue miembro de la corte. No fue miembro de la Corte, pero yo estuve hace poco en el Congreso Penal Juvenil que organizamos. Soy miembro del Foro Penal Adolescente de la Junta Federal de Cortes y estuvo Aida Kemelmacher y la verdad que sigue siendo brillante. Es un lujo, ¿no? Es un lujo escucharla. Entonces, las cosas que ella tiene para decir son muy interesantes y una de esas es, por ejemplo, el bullying. Claro. Entonces, nosotros tenemos hoy violencia escolar. Claro, si además la escuela es la caja de resonancia. Pero, suponete vos, los chicos tienen muchos problemas hoy. Hoy tenemos un país que está sometido al ajuste cotidiano. Sí. ¿No es cierto? Bueno, antes ya veníamos, a ver, la pobreza ya venía de antes, no vamos a decir que es de ahora. Javier Milei quizás haya profundizado en parte eso, aunque las estadísticas de UNICEF dicen últimamente que en los temas de niños y adolescentes ha bajado bastante la pobreza, pero lo cierto es que vos tenés padres
que hoy tienen que padres y madres que tienen que trabajar o tienen 2 o 3 laburos para poder llegar a fin de mes. No ven a los niños, los ven dormidos tal vez. Los ven dormidos tal vez. Y son padres que se preocupan y se ocupan, pero que no tienen tiempo de ir a la escuela, que terminan yendo los abuelos. A veces los abuelos son personas grandes, a veces tienen hermanos más grandes en quien delegan la responsabilidad para que cuiden a los hermanitos más chicos que los acompañan en la escuela. Una responsabilidad, claro. A veces los chicos llegan a la escuela con hambre, con sueño, con frío. Y ese chico capaz que en un momento comienza viene golpeado a veces, capaz que en la casa hay violencia. Sin duda. Y llega y en algún lado desemboca. Y bueno, qué sé yo, hagamos un laburo más profundo. Investiguemos. Eso te iba a preguntar, ¿qué propones para superar ese estado de cosas? Yo creo que tiene que haber, nosotros nos han criado, a mí al menos, yo soy un poco más contemporáneo, ustedes son personas un poco más grandes que yo. Bastante mayorcito. Sí, pero no sé si bastante, pero un poco más grande. No, sí. Entonces, no, el doctor está impecable. Pero la cuestión es la siguiente. Sub 90. A cobrar. Nosotros los problemas de bullying no los teníamos en mi época, nos agarrábamos a trompa. Se solucionaba así. Se terminaba ¿cómo me dijiste? Sí, y había en la plaza, en la canchita, en cualquier lado. No, y había que cuidar el guardapolvo. Había que cuidar el guardapolvo. Íbamos de guardapolvo blanco. Yo iba de guardapolvo blanco también. Y distintivo al colegio, ¿sí? Juan Martín de Pueyrredón, lo recuerdo mucho mi colegio todavía. Entonces, volvamos a tu propuesta. ¿Qué es lo que propongo? A ver, nosotros la educación clásica, digamos, era me castigan con amonestaciones, nos hacían firmar el libro, o en su defecto había expulsión del colegio. Sí. La expulsión es una forma de exclusión, sí. Porque vamos a decir que antes lo de antes era bueno, pero no era tan bueno. Lo de ahora es bueno, pero tampoco es tan bueno. Entonces tenemos que fusionar un poco de cada cosa. Ahora, si vos lo excluís al pibe de la escuela, que es el primer contacto que debería tener con el Estado, no con la policía, porque hay muchos pibes que el primer contacto que tienen con el Estado es a través de la policía. No porque la policía sea mala, sino porque es otra forma de intervención. Entonces, creo que tenemos que empezar a restaurar. Yo siempre digo algo. Si vos vas a un colegio y reventas el vidrio de bronca, le pegas una trompada a alguien, aparte de tener que charlar, la trompada que le pegas te cae sobre un vidrio, lo lastimas, lo rompes, agarra las paredes, la mancha, raya los bancos. ¿Sabes qué? Llámalo a los padres, claro, y repáralo. Claro. Pero repáralo de tu bolsillo. Pone la plata de tu bolsillo, porque esto lo puede decir Carlos. La responsabilidad de los padres siempre fue una cuestión civil. Yo a los padres los puedo responsabilizar por los daños que hacen los hijos de manera civil. Lo que no puedo es indigarle a los padres una conducta transgresora, porque claro, que comete. Por eso en el derecho penal no existe la responsabilidad objetiva. Bueno, ahora están las personas jurídicas, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero siempre el derecho penal, la acción del ser humano es personal. Yo cometo el delito, yo respondo por el delito. No puede responder mi viejo por el delito o mi hermano por el delito. Tengo que responder yo. Bueno, lo mismo pasa con las contravenciones y faltas. ¿Y qué pasa con el proyecto de Catamarca? Que en alguna parte dice algo como intervención previa. El título es intervención previa. Y dice, bueno, previo a la intervención, dice, del ámbito escolar y de la justicia. Y más adelante dice, se dará intervención al juez contravencional y falta. Y acá está Carlos, que no me deje mentir. Una cosa son las contravención y falta, y otra cosa es la intervención judicial. Y la intervención judicial va a intervenir cuando haya un delito específico. Por ejemplo, si en un golpe hay una lesión, por supuesto que es un delito. Claro, el juez de falta es municipal. Es municipal. No tiene nada que ver con la justicia en sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? En esa contravención, en esa falta, no tiene nada que ver la justicia, porque además el bullying en sí mismo como flagelo, no sé si como flagelo, pero como una circunstancia de la violencia escolar, no es delito. No es delito, el bullying no es delito, el grooming es delito, pero el bullying no es delito. Entonces, ¿qué pasó con Catamarca que en el 2015 sancionó una ley? Que es la ley 5.402. ¿Qué pasó con pero ¿no tiene aplicación efectiva? Convengamos
convengamos que hay muchos legisladores que para presentarse en sociedad o estar presentes en la cuestión política, copian, traen a Catamarca cosas extrañas y ocurren cosas sumamente extrañas. No viene al caso en particular, pero cuento un detalle. Cuando se dicta la ley que transfiere el registro público de comercio al Ministerio de Gobierno, modifican el artículo 104 y 105 de el régimen del Poder Judicial. El régimen carcelario. Y nadie se dio cuenta y deberían haberlo vetado, de hecho, estos dos artículos, flaco, o sea, que es lo que tiene que ver el régimen carcelario con la transferencia de un organismo que estaba en la órbita judicial, pasa a la órbita administrativa, Ministerio de Gobierno. Realmente hay algunos errores en materia legislativa, algunos por apresurado, otros por figurar, otros por hacer, y las leyes no se acomodan a la realidad. Claro. Volviendo a tu propuesta, Rodrigo, no sé si lo digo bien, tu propuesta es restaurativa en vez de punitiva. Es educacional. Exactamente, porque me parece que es lo donde los chicos tienen que aprender. Si hay algo que nosotros tenemos que procurar, es que los chicos aprendan a solucionar los conflictos de manera pacífica, claro, en una sociedad que está convulsionada por la violencia. Claro. La violencia nos ha ganado la pulseada de acá a la China. Vos salís acá y capaz que de repente el vecino no le gustó cómo estacionaste el auto, lo dejaste un poquito así en la línea. Sí, te mete un martillazo. Te mete un martillazo. Entonces, hoy las principales causas de muerte violenta en la República Argentina es la violencia urbana. Claro. Entonces digo, los chicos me parece que tienen que aprender a solucionar, pero ¿sabes qué? Los padres, no digo todos, pero vamos a decir en global, porque estamos hablando, los padres, ¿sí? La escuela tiene que volver a fusionarse, tiene que volver a ir, tiene que volver a llegarse. No, hay una imagen que se reitera a diario en las calles de Catamarca, en el centro. Yo cuando voy a laburar a la mañana bien temprano, están entrando los chicos al colegio. Llegan los papás, ¿sí? Los largan los chicos porque seguramente se tienen que ir a laburar. No tienen ni dónde estacionarse. No tienen dónde estacionarse, los largan, chao. Y después capaz que aparecen cuando o los chicos tienen un problema, o cuando los chicos tienen una mala nota. Pero en el transcurso del año hay que irse llegando preguntando, che, ¿cómo viene mi hijo? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con esto? Entonces, pero hay una ley, no lo digo yo, hay una ley que hasta incluso tiene un procedimiento para qué hacer en los casos de maltrato. La ley 5.402, que creo que el autor era el diputado Andrada, que es diputado nacional ahora. Eloy senador. Eloy senador, Guillermo Andrada. Guillermo Joao, creo que así. Joao Andrada. Entonces él, un tipo estudioso. Un tipo estudioso con una ley, creo yo, brillante. Mira, crea un observatorio la ley. Primero dice que es bullying, porque lo define bien, que es bullying. Dice que es la comunidad educativa, cómo tienen que resolverse, cómo se van a reunir para resolver los problemas, cómo tratar los conflictos. Es una ley que además crea un observatorio dentro del Ministerio de Educación. Ese observatorio tiene que reunir estadísticas, tiene que además decir cómo intervenir, porque una vez que yo tengo, vamos a decirlo, el mejor sistema anglosajón, yankee, tengo un precedente, después lo uso para otro, lo voy usando. ¿En qué cantidad de violencia escolar tenemos? ¿Qué es bullying? ¿Qué no es bullying? ¿Cómo vamos a intervenir en esto? ¿Cómo se van a capacitar los docentes para poder intervenir? Necesitan capacitarse, prepararse, protocolos. Dice que una vez que tengan conocimiento, habla de denuncia. Yo la verdad que esa parte es un poco tediosa porque en realidad dice, bueno, conocido la denuncia, el Consejo se va a reunir dentro del plazo de 48 horas, que son dentro de las, 48 horas, 2 días, nos vamos a reunir el Consejo con las autoridades educativas, con, digamos, la docente que conoce el caso, con el gabinete interdisciplinario que hoy no todos los colegios tienen, que es necesario por las problemáticas sociales que hay, y vamos a conversar. Dentro de los 5 días vamos a proponer una solución. Lo dice claramente la ley, una ley procedimental, es una ley que además crea un consejo, ¿sí?,
el observatorio es una cosa, el consejo es otra, y el consejo está integrado por padres, alumnos, que puedan charlar de este tema e involucrar el problema. ¿Y eso funciona hoy? No, bueno, si vos me preguntás, Javi, yo no te lo puedo responder porque es el ámbito del Ejecutivo, el Ministerio de Educación, capaz que yo digo no funciona, y si funciona, no sé. Claro. 2015, estamos hablando de una ley de hace 10 años. No está trabajando adecuadamente el Ministerio de Educación desde hace bastante tiempo. Rodrigo, te digo, también te comento, encontré un artículo que también te leo rápidamente de algo que sucede en Dinamarca, porque me da la impresión de que lo que vos proponés, que es el diálogo más que la pena, que se trate, digamos, en la comunidad educativa formada por padres, por la escuela, por los alumnos, la detección precoz, como en tantas otras cosas, me parece que es fundamental. O sea, antes de que llegue al bullying, a ver quién es el muchacho que es más inquieto de jorobar al otro, quién es el que es más propenso de que lo joroben. Mirá lo que dice este artículo cortito. Clase especial en Dinamarca. En Dinamarca los niños de entre 6 y 16 años tienen cada semana una clase muy especial, una que no aparece en ningún libro de texto. Se llama Klassenstid, que significa el tiempo de la clase, un espacio para hablar, escuchar y aprender a ser amables. Durante esa hora, los alumnos se sientan en círculo, comparten lo que sienten y aprenden a resolver pequeños conflictos antes de que se conviertan en grandes problemas. No hay notas ni exámenes, solo conversaciones sinceras. Los profesores les ayudan a reconocer sus emociones, a pedir perdón y a escuchar, no para ganar, sino para comprender. Pero la bondad no se limita a las personas. Los niños también aprenden a cuidar de los animales, a entender que la compasión no tiene fronteras. A través de proyectos sencillos, historias y experiencias reales, la empatía se convierte en un hábito natural, en una forma de vivir. Con el tiempo, estas horas transforman el ambiente de la clase. Los tímidos encuentran su voz, los seguros aprenden a escuchar y todos crecen juntos con respeto y ternura. La bondad no es debilidad, sino una fuerza que hace del mundo un lugar mejor. Quizás lo que el mundo necesita hoy es un poco más de tiempo para la bondad. A mí me parece impactante lo de la detección precoz, o sea, de que vayamos hablando los temas antes de que sean una bomba. ¿No te parece? Como todas las cosas, prevención. Como todo. Círculos restaurativos, hoy se hacen círculos restaurativos. En la justicia penal se hacen círculos restaurativos. Hoy la justicia, Kemmelmacher, Aida Kemmelmacher, es una de las primeras escritoras tiene un libro muy famoso que es sobre justicia restaurativa en el ámbito penal juvenil. Sí. Porque parece ser que todo empieza por el penal juvenil, vamos a experimentar con los chicos, pero hoy la justicia restaurativa es importante, los círculos restaurativos, las conversaciones, los espacios de conversaciones pacíficas. ¿Es tan difícil hacer eso en los colegios? Yo entiendo que usted me va a decir encima que los docentes tenemos que tener 2 o 3, porque se le pide toda la escuela. 2 o 3, claro, todas las escuelas. Entonces, bueno, ahí aparece lo de Joao Andrade en su momento, que dice, bueno, a ver, un observatorio, un consejo, que podamos tener hoy, apostar. Lo que pasa es que los países nórdicos han apostado históricamente a la educación. Con profesores muy bien pagados. Allá yo creo que un profesor es una eminencia. Persona, yo creo que más a la altura de lo que nosotros podemos llegar a decir un ministro, un juez. Una persona muy valorada. Entonces me parece una persona muy valorada. Son países que yo hace muy poco leí que en Islandia había cometido la policía de Islandia el primer, había matado por primera vez a una persona porque no le quedó otro remedio. Y estuvo de duelo no sé cuánto tiempo y era algo realmente que tenían que hacerlo. Igual que en las películas norteamericanas. Igual que en las películas los norteamericanos son bastante complicados. Matan a todo el mundo. Bueno, es lo que quiere en parte hoy, que tengamos además una sociedad armada. No le fue muy bien al legislador que... No le fue muy bien. Metele bala, está en la casa guardado. Sí, tuvo que esconderse. Yo creo que con la misma moto que lo salvó de una... Con la misma moto.
Entonces, bueno, esas cosas son complejas. Entonces, me parece que necesitamos diálogo. No podemos solucionar todo con lo punitivo. No, porque ya tenemos demasiado. Argentina tiene. Pero está probado que metiendo preso gente. No solucionamos nada. No se soluciona. Mira Bullrich. Patricia Bullrich hace muy poco en un streaming, el del Gordo Dan, digamos, el de Parisini. Bueno. Sí, pero dice esto. Viste que ahora a mí, afortunadamente por ahí, tengo la suerte de que algunos medios tomen algunos artículos, porque me parece que es la forma más amena de la justicia de llegar, de hacer un poco de docencia, de decir, bueno, qué es lo que uno piensa, no quiere decir que sea pero qué es lo que piensa. Entonces por ahí los medios locales me han tomado, yo he tenido la posibilidad de escribir en casi todos los medios, La Unión, en la SQ, en el Ancasti, ahora estoy escribiendo para Infobae. Claro. Y el otro día escribí algo en Infobae sobre el streaming que hizo Bullrich. Bullrich dice, aparte de todas las cosas que dice Bullrich, que son muy difíciles a veces de procesar, sí. Ella dice, esto es cierto, ¿no? En esto hay que decirle que creo yo que es cierto. Vamos a decir, creo que es cierto. Hasta hace 1 año atrás, 2 años atrás, la tasa de homicidios en la República Argentina en general, cometida, puede haber ahí algún adolescente, pero la mayoría es cometido por el delito adulto. Cada 100.000 habitantes, casi todo lo medimos cada 100.000 habitantes, era de 4,4. Sorpresivamente Bullrich dice bajó a 3,8. Y hoy lo publica. 3,3. De hecho, la página, ustedes entran hoy a la página del Ministerio de Seguridad de la Nación, dice tasa de homicidio 3,8. Y dice en Parisini, nosotros vamos a hacer con los adolescentes, porque ahora sacó la nueva reforma del Código Penal. Sí. Y dice, vamos a bajarle de punibilidad a los 13, porque nosotros creemos que la intervención temprana baja la tasa. Y hoy tenemos una tasa de 3,8 y el año que viene, en el 2026, va a ser más baja. Entonces cualquiera que nosotros que podemos contratar eso, decimos, a ver, si Argentina tiene la tasa más baja, Argentina y Cuba tienen las edades más bajas de toda Latinoamérica. De imputabilidad. Sí, 16 años. Sí. Más alta, perdón, lo dije mal. Más alta, 16. De ahí tenés 14, hasta 12 en algunos países. Los países que tienen edad más baja tienen tasas más altas de homicidio. Brasil, 23 y pico. Uruguay, 14 y eso que es un país bastante progresista. Aparte Uruguay, que es un país que se lo pone como ejemplo de tranquilidad. 14, y pico. Ustedes lo pueden leer esa estadística. Sí. Entonces son estadísticas que están en UNICEF. Si quieren yo se las facilito también. Ahora, tasa de homicidio más baja, quieren bajarle de punibilidad. Porque obviamente es un eslogan político. El delito, además lo dicen, porque esto yo se los dije en Buenos Aires, yo se los digo cuando los tengo, cuando me llaman para alguna cosa yo se los digo. A delito, pena de adulto. ¿No escuchaste eso? Claro. Bueno, avísenle al eslogan ese, que históricamente a las personas menores de edad le hemos aplicado las penas del Código Penal. Todavía yo le aplico las penas del Código Penal, que son las mismas para los adultos. Entonces, a delito de adultos, pena de adultos, claro, si eso hace muchos años que viene. Ahora, 7 de cada 10 chicos son pobres hoy en la República Argentina. Claro. 3 de cada 10 son indigentes. 1,5 millones, casi 2, se van a dormir sin comer. La gente, tenemos baja inflación, claro, está todo más estable, pero la gente no va al súper, ¿eh? No. Y esa gente mucho menos. Pero aparte, perdón, y discúlpame, Carlos. Hace poco escuché algo de un coterráneo nuestro en Córdoba, que es el presidente del Centro Almacenero Córdoba. ¿Te acordás que cuando éramos chicos nosotros íbamos con la libreta fiado? Sí. Bueno, hoy volvió el fiado. La gente está endeudada con las tarjetas para comer. En el negocio de barrio, sí. Entonces vos decís, yo me tengo que sonrojar un poco si quiero bajarle de punibilidad. Cuando la Corte Interamericana, que es, digamos, el tribunal máximo de todos los países, Argentina forma parte del pacto del pacto de Costa Rica, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, dice en un caso que se llama Villagrán Morales y otros versus Guatemala. Dice algo así, no lo voy a decir específicamente, me acuerdo el párrafo de la sentencia, pero a mí me encanta citarlo, que se llama Niños de la Calle versus Guatemala. 5 chicos que vivían en la calle fueron ultimados por la policía. Generalmente los casos que ha habido de niños y adolescentes en la corte han sido porque han sido ultimados por policía. Claro. El caso Walter Bulacio versus Argentina es uno.
¿sí? Por este famoso arresto en averiguación de actividades y medio vida. Algo que yo he cuestionado históricamente. No porque me parezca, es algo que realmente me parece que le genera problemas a la policía, al Estado, a todo. Ahora, dice algo así: los estados no evitan que los niños sean lanzados a la miseria. Tampoco le garantizan un proyecto de vida que debe ser fomentado y cuidado por las instituciones públicas para que los niños puedan desarrollarse. O sea, ese Estado después va a salir a perseguirlo. Este Estado es el que profundiza. Claro. Un Estado que ya venimos hace varios años con la pobreza, ahora se profundiza más. Claro. Y la única solución que tiene es castigar. Claro. Pues hay una cosa. Ojo, no estoy diciendo que el delito no debe castigarse. No, por supuesto. Pero la estigmatización del chico joven, morocho, pobre, es candidato casi siempre a que lo fajen, a que lo metan preso o a que lo maten. Pero ¿cuántos has visto vos, Javi, por ahí algún video? Una vez un pibe salió, se hizo re viral, iba en un subte en Buenos Aires, que la mujer le agarró a la hija, le dijo, ven ahí, y era un pibe que era enfermero, porque no le había gustado salvaba vidas. Pero vivimos en un país diverso. Vos sabés una cosa que me impactó, Rodrigo, no sé si fue este año o el año anterior, un congreso importante en Catamarca, creo que sobre Penal delincuencia juvenil, Penal juvenil. Catamarca fue la segunda. Todos los años el Foro Penal Adolescente de la Junta Federal de Cortes, esto surge de las Cortes de provincia, digamos de todas las provincias, de todos, incluso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que genera, digo porque uno de los fundadores de ese foro soy yo, junto con Germán Martín y Pablo Barbiroto, y después empezaron las cortes de los distintos provinciales. Empezaron. Y este año se hizo acá en Catamarca. Perdón que le digo, soy yo como primera persona, queda mal, pero son uno de los fundadores. Hace bien en decirlo. Pero, ¿qué es lo que hace? Es un congreso. El año pasado, el primero fue en Neuquén, el segundo fue en Catamarca, que fue masivo. ¿Fue ahora? ¿En este año? No, el año pasado. Y este año fue en San Juan. Mira, discúlpame, volviendo al de Catamarca del año pasado, algo que me impactó muchísimo. Escucho el testimonio de una letrada, que seguramente vos la vas a ubicar, yo no me acuerdo del apellido, cordobesa, joven, especialista en derecho penal juvenil y demás. Hacía 2 o 3 meses le habían matado a un hermano joven. Se llama Jimena Villarreal. Bueno, la ubicaste. No era, porque cuando yo conozco el caso, te cuento cómo es el caso. Perdóname, salvo que me quieras preguntar algo específico. No, que te termino cuál era la idea. Lo que dijo esta señora, que le habían matado al hermano y que sufría tanto sus padres, porque era un chico joven, aspirante, un montón de cosas, sufría ella, pero ella decía, esos chicos que los mataron, yo los conocí, eran chicos adolescentes, qué sé yo, y yo me doy cuenta hablando con ellos, mirá la frase que dice, nadie nace queriendo una vida de mierda, y tenían una vida de mierda, porque habían nacido en una villa, tenían que trabajar para la droga, se lo encontraron de golpe, le pegaron un tiro. Eso no justifica de ninguna manera nada, pero tenés que entender por qué ciertas cosas suceden, ¿no es cierto? Le matan al hermano en la puerta en Barrio Joffre. Salía a trabajar, trabajaba en una fábrica de nylon. Paran 2 pibes, pero resulta que después de eso terminaron arrestados mucho más, que lo que había. Soldadito. Claro, era una banda que se dedicaba a robar motos y a desarmarlas y vender como autoparte. ¿Cómo sucede? Yo siempre digo, me asusta el pibe que roba el auto, pero no me asusto del desarmadero. Que el que tiene plata, que el que tiene la guita, y el que va y compra. Puede andar de traje. Cuando mandaron a matar, por supuesto, de la forma en que murió un playero en Rosario por un pibe de 15 años, pero ese pibe es reclutado por el narcotráfico. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque asumen riesgo, porque es más fácil, porque es mano de obra barata. ¿Sí? Claro. Entonces, hay muchas cosas. Entonces, le matan al hermano. Paran 2 pibes, le dice el pibe, mirá, llévate la moto, pero no me mate. Hacen un movimiento, después no se determina todavía, no se sabe, creo que fue un adulto el que lo terminó, paran otros 2 más, o uno de los pibes saca y se le escapa el tiro del susto, del movimiento, el pibe dice, mira, quiere agarrar la moto, y le pega un tiro. Él, con tanta mala suerte, desgracia, vamos a decir que una desgracia, que él cae y tiene 2 hijos adolescentes y se desangra en los brazos de sus hijos. Claro, de terror. Conocí los padres porque
¿qué es lo que se me ocurre a mí en el Congreso? Veo, ella escribe una carta que se hizo, que es cortita. Antes de irme, si puedo, te la voy a buscar. Perfecto. Porque emotiva lo que ella dice sobre la baja de la punibilidad. Claro. Y si me permitiste, la voy a buscar. ¿Sí? Porque querés que te diga una cosa. Lo dicen con las sabias palabras. Loco, le mataron al hermano. Exactamente. Yo no sé qué haría si me matan a mi hermana. De la forma. Yo tengo 5 hermanos, me la matan de la forma en que. Entonces. Desde ese lugar, lo que dijo. Y bueno, dice: miren, cuando el gobernador Yarlora matan a un taxista donde había adolescentes también en Río Cuarto, ¿sí? Dice: yo antes. Bueno, un oportunismo político, ¿no? Yo antes no estaba de acuerdo con que bajaran la edad de punibilidad, pero ahora creo que sí. Entonces, ella dice: no, mire, le pido que me escuche, a mí me mataron a mi hermano y... Claro. Entonces, perdón que de paso lo voy buscando porque me encantaría leerla. Búscalo con tranquilidad. No hay ningún problema. Entonces Yarlora dice esto. Entonces ella dice, le contesta a Yarlora con esta carta. Entonces a mí me pareció que era bueno traerlo. Y vino toda la familia. Gracias al apoyo de la Corte en ese momento, que era también la organizadora también del espacio, porque esto uno no lo hace solo, uno tiene el apoyo de la Corte de Justicia. Entonces pudimos traerlo. En ese momento estábamos con la doctora Fernanda Rosales, ¿sí? que prestó todo el apoyo para esto, la Corte de Justicia en sí mismo prestó todo el apoyo para esto, se hizo un muy buen congreso. Claro. Y le tuvimos a la familia acá, y escuchar esa familia, el don de gente, claro. Los padres. Desde ese lugar del dolor del que hablan. Claro, habiendo sido agredido justamente por menores. Entonces vos decís: wow, o sea, ¿cómo puede haber gente que tenga bondad? Yo le agregaría algo más de empatía, no falta tanta empatía. Sí, ponerse en el Neil Christie tiene un delito. Neil Christie es un criminólogo noruego, ¿sí? Que dice algo así, en un libro que se llama Una sensata cantidad de delitos. Yo lo tengo chiquito, un libro que está agotado. ¿Sensata cantidad de? Una sensata cantidad de delitos. De delitos. Tiene ejemplos muy, muy gráficos. Ya te voy a decir algunos de ellos. Uno de la escuela. Dice: si creemos en valores como la bondad y el perdón, tenemos que tener instituciones penales pequeñas para que las sociedades civiles puedan vivir, pueden ser cohesionadas y vivir como sociedades, claro, unidas. Entonces, digo, ¿no? ¿Lo encontraste? Estoy buscándolo. Búscalo tranquilo, no hay problema. No sé si lo voy a encontrar. Justo repite cuando uno busca algo. Si buscas apurado no lo encontrás. Cuando lo busca, pero ya lo voy a ver si lo encuentro en mi propio WhatsApp, lo debo tener. Si no, después nos los pasás y lo leemos en otro momento. Pero... Claro, o lo colgamos en el programa. Claro. Te lo paso, mirá. Acá te muestro y tiene una foto de Jimena con toda la familia cuando vinieron al Congreso. Claro. Toda la familia. Claro. Yo la escuché. Los chicos, los hijos del pibe, la verdad que... Realmente quedé impactado. Déjalo, después nos pasás, Rodrigo. Te pregunto en otro ángulo. ¿Cómo te decidiste a dedicarte al tema juvenil en la justicia? No, yo no me decidí. Un día pasó la tragedia de la alcaldía. Yo venía haciendo toda la carrera judicial. Yo entré acá al Poder Judicial sin parientes, sin padrinos, no conocía a nadie. Vine y di una entrevista. La entrevista era en aquel momento con el año 2007. Ajá. Con el doctor Oviedo, que era presidente de la Corte de Justicia, el doctor Cáceres, que aún está en la Corte, y la doctora Sesto de Leiva, que bueno, 2 de ellos ya fallecieron. Sí. Entonces tuve una entrevista, entraban 6 personas, éramos 12. Bueno, di una muy buena entrevista, creo que di una muy buena impresión, y entré a trabajar. ¿Sí? Tenía muy buenas notas, yo también de la facultad. Yo hice mi carrera en el Plan 2000, cuando cambió todo el plan,
sí, que eran carreras semestrales. Bueno, siempre me gustó estudiar, fue un inquieto de eso. Me apasiona el derecho, sí, sobre todo el derecho penal, obviamente. Capaz que me larga algo civil y no me gusta, ¿no? Sí, No es lo que yo hago. Cada uno se dedica a lo suyo. Seguro. Entonces siempre me gustó, entré aquí a trabajar, fui escribiente en Procuración General con el doctor Enrique Lilida, empecé a trabajar en la Secretaría Penal, después pasé a ser prosecretario de Procuración General, después fui secretario de un juzgado de ejecución penal con la doctora Cabanillas, y bueno, pasa la tragedia del Alcaidía y me mandan en comisión como juez. Me preguntan, obviamente, primero, sí, digo, siempre me gustaron los desafíos. Empecé ahí y bueno, y después pasamos con la nueva ley a ser jueces de cámara actualmente, porque somos jueces de responsabilidad, jueces de juicio, somos jueces de cámara. Así que bueno, he hecho todos los pasos, digamos, en este Poder Judicial. Pero te has especializado en el tema. Me empecé juvenil. a dedicar a eso y me especialicé, después hice capacitaciones y después empecé a estudiar y a escribir libros en esta Ahora hay otro tema que incide mucho también en el comportamiento de los menores, que son las redes sociales. Sí. Últimamente han prohibido en las escuelas ciertas plataformas, como por ejemplo el Roblox. Sí, leí el otro día. Bueno, yo personalmente, a un nieto mío, un nene de 5 años, noto cómo lo enloquece este juego. Lo tiene prohibido por su madre, pero por ahí, como tienen una capacidad extraordinaria para meterse en cualquier aparato electrónico, volvió a jugar Roblox y los enloquece. Mi idea era que algún algoritmo es utilizado a los fines de cautivarlo a los niños, pero aparentemente hay cuestiones de juego que están vinculadas con pornografía. Sí. Y hoy con la inteligencia artificial, Carlos. No, con la inteligencia artificial. Y con apoyo. Mira, te cuento algo. Claro. Roblox es uno de los principales juegos que hoy está a nivel mundial prohibido. Hace no muy poco me llega una noticia, no sé si fue en Francia o en España, en uno de esos dos países, han prohibido o están por prohibir que los chicos antes de los 15 años no ingresen en las redes sociales. No tengan redes sociales. Sí. Y me parece bárbaro. Capaz que sueno muy viejo con esto. No, realmente parece que fuera de troglodita decir eso, pero resulta que lo único que le causa es daño. Pero aparte, los algoritmos en las redes sociales son asombrosos. Yo veo un video de un juego y tengo 10 videos posteriores de ese juego. Entonces, la lectura que tiene la máquina, ¿sí? Hoy pasa con la inteligencia artificial. En Córdoba hace poco no le encontraban la vuelta a los fiscales para procesar a un chico de 18 años en el Colegio Belgrano, el famoso Colegio Belgrano, ¿sí? Digo, famoso porque es un colegio preuniversitario, ¿no? Sí. Como lo es el Carbó en Córdoba, como el Montserrat, ¿sí? Entonces digo, superpuso con inteligencia artificial. La foto de las compañeras desnudas. Las compañeras. Claro. Y le imputó el fiscal lesiones graves, calificadas por violencia de género, porque la lesión también ataca la psiquis, no solamente es física. Ahora, hace poco en Zárate, allá en Zárate, en provincia de Buenos Aires, una cámara tuvo que decir, ¿sí? Mire, las imágenes creadas de pornografía infantil, pura y exclusivamente creadas, solo con inteligencia artificial, ¿sí? También están atrapadas por el artículo 128 del Código Penal. Ahora hay muñecas sexuales con aspecto de niños, de niñas. Pero aparte, en otros lados, las comunidades pedófilas, hay comunidades pedófilas. Pero temibles. Internacionales. Creen que lo que ellos tienen en sus niños es amor. Así como dos parejas hoy del mismo sexo, dos personas del mismo sexo, es claramente algo que es parte de la diversidad. Ellos creen que lo que... Es decir, el perverso tiende a justificarse de alguna manera. Y la justificación es la existencia de un amor absolutamente absurdo. Y pasa con la violencia de género, Carlos. No, y yo le pegué porque... No yo le pegué. Y yo soy así porque vos te vestís de determinada manera, por supuesto. Hay una tendencia a justificarse siempre. Entonces... Pero él me quiere. ¿Me explico?
Entonces, y porque a veces es tan fuerte y duro el círculo de la violencia que quedo atrapado en un círculo en donde termino justificando, o donde el agresor se justifica, o a veces donde la misma víctima que no tiene otra salida. Normalmente la víctima de la agresión exactamente también está enferma. Sí, totalmente. Yendo al funcionamiento de la justicia, otro de los artículos que publicaste recientemente es el reconocimiento al trabajo de la gente. Hoy fue, creo. Ayer, pero fue el domingo. Y ya tuvo un eco favorable de bastante gente que dice, está muy bien lo que dice el doctor. Vos sabés que cuando vino la doctora Paladino, Claudia, hoy electa diputada nacional, dice, hablando del sistema de salud, dice que hicieron una encuesta en su momento. Y una de las cosas que la gente reclamaba, hicieron la encuesta, lo que estaba creo a la cabeza, en la salud pública era sobre todo el tema de la atención. No de la calidad de la atención quirúrgica o médica, sino del trato. O sea, de cómo eran recibidos en el mostrador, cómo eran orientados, cómo eran escuchados. ¿Vos creés, no vas a poder decir otra cosa, pero vos creés que en la justicia la gente encuentra siempre las respuestas que anda buscando? Yo no podría decirte que en todos los casos, porque capaz que no. No, obvio. Claro, en ningún lado todo funciona de... No sé, yo creo que hay muy buenos funcionarios judiciales. A mí cuando hablan de Comodoro Pi y hablan de la justicia por lo que pasa en Comodoro Pi, y bueno, esa no es toda la justicia del país. Comodoro Pi hay que poner una reja alrededor e ir dejando salir de a uno después de que prueben que no son delincuentes. Claro, a ver, yo creo que lo que pasa en Comodoro Pi no es la justicia de todo el país. Entonces, la justicia, yo conozco mucho, viajo mucho por mi función, por los contactos, sobre todo con el tema penal juvenil, charlo mucho, me junto al año casi mira, ahora viajo a Buenos Aires el 5 de diciembre porque se lanza el tema de la red de jueces y juezas, que es algo inédito, ¿no? Porque que se reúnen solo jueces y juezas para hablar de problemas de jueces y juezas penales de la República Argentina, algo bien federal, porque además tampoco tenemos que acudir siempre al porteño centrismo, parece que todo está allá. Entonces, algo bien federal donde podamos hablar de muchas cuestiones. Entonces, la justicia, el 80% de la justicia del país, con sus más y sus menos, labura. Claro. Y a veces también nos encontramos con problemas de infraestructura, con problemas que también las cortes tratan de solucionarlo de alguna manera. Entonces, bueno, hay limitaciones, pero lo primero que yo tengo que hacer es que el que va a la justicia, vos lo sabés bien, Carlos, porque sos abogado, siempre has trabajado en el ámbito del forense. Uno llega y quiere tener una buena atención. Sí, seguro. Porque ya llega cargado de angustia. Hay que tratar bien a la gente. La empatía de la que hablaba. Exactamente, porque es necesario. Y yo creo, me pareció bueno revalorizar. Porque el primer día, y te voy a decir algo más, algo que no dije. Los nombres que uso ahí, porque pongo nombres que parecieran ficticios. No. Son verdaderos. Sí, Rodrigo era una ordenanza jovencito mío. Gente que falleció en un accidente de tránsito. Horacio, como uno de los, digamos, fue una persona que se jubiló en mi tribunal y que ya falleció. Otras dos personas, Patricia es mi actual, que está en mesa de entradas. Luisa es Luisa Moreira. Entonces me parece una forma, no puedo reconocerlo a todos porque son o lo de los secretarios, el primer acto de justicia es con el primero que abre la puerta y le dice, chau, doctor Bertorello, tiene que traer algo, mire, doctor, bueno, se lo recibimos. Esa amabilidad es la primera puerta, me parece a mí, de acceso a la justicia. Y sobre todo se notaba mucho en la época que la digitalización no estaba tan en boga. Tan avanzada. ¿Por qué? Porque era el trabajo de todos los días del abogado ir a ver el expediente y muchas veces llevar el cliente, estaba lleno de gente, tribunales era una romería. La famosa barandilla. La famosa barandilla. Claro. Ahí doctor, se veía. Para ir finalizando, ¿cuál considerás vos que son los desafíos mayores que tiene hoy la justicia penal juvenil? ¿Y qué le demandarías, qué esperarías vos de la sociedad y del Estado en estas cosas que falta resolver? Yo ya tengo casi 20 años en la justicia local y me parece que siempre hay cosas para mejorar y siempre va a haber cosas para mejorar.
Me parece que lo que la justicia tiene que hacer es algo que dijo Carlos. Primero, una buena calidad de atención, recibir a la persona, porque la persona va a presentar un conflicto, sea civil, laboral, penal con mucha mayor razón, una buena atención, ser empáticos, poder charlar con las víctimas, poder charlar con los victimarios. También tienen una historia los victimarios, ¿no? Tienen una historia, y a veces las historias son bravas, con las víctimas, abrir la justicia, que la justicia, hoy ya los jueces no hablan por sus sentencias, pero esto no lo digo yo, lo dicen altos magistrados del mundo. Necesitamos jueces y juezas, que de hecho está pasando porque ya son más contemporáneos los jueces, que tengan más posibilidades de contacto con la realidad, por supuesto, sin afectar ni la autonomía, ni la independencia, ni la imparcialidad, porque yo no puedo salir a opinar, y a mí nunca me han visto opinar de un caso en el que yo tenga que juzgar, porque no puedo opinar, porque seguramente va a venir el autor y me va a decir, usted adelantó opinión y está cometiendo algo que no corresponde. Ahora, sí puedo hacer docencia, poder llegar, poder explicar qué es lo que hacemos. Me parece que yo en ese artículo que ustedes me citaron trato de explicar también, primero, un reconocimiento a los empleados judiciales, a los funcionarios, porque todos somos empleados. Yo soy un empleado judicial, soy un trabajador judicial, hoy trabajo de juez. A mí no me gusta decir yo soy juez, yo hoy trabajo de juez. No sé, capaz que mañana, por las cosas que pasa en la vida, no termino mi carrera judicial porque decido ejercer la profesión o termino mi carrera, pero trabajé de juez. O sea, porque si digo yo soy juez, sí, ya sé que soy juez, pero me pongo como en un escalón allá arriba, como diciendo soy juez, y después de Dios están los jueces, ¿no? El viejo juez. Esa era la figura antigua. La figura antigua, el juez que hablaba por sus sentencias, el juez que docto, justo y sabio, aunque no lo fue. Con la peluca, todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Hoy la sociedad requiere otra cosa. Claro. Hoy tenemos que gestionar el conflicto, solucionar el conflicto. Hoy el juez tiene que, en algunos casos, está previsto, no se utiliza en materia civil, comercial y laboral, la audiencia de conciliación. Pero si se la utilizara, esa audiencia de conciliación, que en el Código Procesal Civil y Comercial, el artículo 360, si la gente fuera educada, en el buen sentido de la palabra, para no ir a todo o nada, y el juez dirigiera la audiencia a los fines de concluir el conflicto, tendríamos mucho menos problemas. Pero por supuesto, me parece que mucho menos problemas. Pero aparte me parece que además no solamente pasa, yo también tengo que estar pendiente. Yo soy un magistrado que estoy muy pendiente de mis empleados y mis empleadas, si están bien. Porque son gente que tiene problemas, que puede venir con un problema un día. Estás contento, que la base de tu trabajo, a ver qué es lo que pasa. Tenemos un diálogo. Yo tengo un gran equipo de trabajo que me permite, gracias a Dios, por supuesto, son temas distintos, lo civil, lo laboral, pero en mi tribunal terminar al día todos los años, con los juicios realizados, con las causas resueltas, y decir, arranco febrero con lo nuevo. Entonces, pero me parece que bueno, después para mejorar, y hay muchas cosas para mejorar, hay muchas cosas que han mejorado, que estamos mucho mejor, y que Catamarca, por ahí hablábamos con Carlos, por ahí, aunque parezcamos que somos marginales, ¿sí? Somos ejemplos en muchas cosas, en el ámbito, digamos, de la justicia. Que a veces ni se sabe. Y a veces ni se sabe. Para finalizar, Rodrigo, contanos muy brevemente tu pasado de boxeador y nos vamos. Sigo vinculado al boxeo. Bien. Sigo dando clases. Ustedes me hicieron perder la clase que debía dar hoy día, tuve que justificarme con los alumnos. No saben los líos que me hacen los alumnos cada vez que vengo. Doy clase todos los días de 8 a 9:30, acá en Valle Viejo. ¿En qué lugar? En el Nueva Generación, atrás del Patio Palmera, siempre estuve ahí. Bueno, yo vengo de una familia que le gustaba mucho el boxeo. ¿De qué peso eras? Welter, siempre welter. Que son 50. En amateur son de 64 kilos a 69 kilos. Claro. En profesional son más exactos, son 66 kilos 700. ¿Sí? Puede haber ahí una ¿No quedaste algún campeón mundial? No. Lo mío fue algo aficionado. Pero el otro día me llamaron a un programa de boxeo y me dice, bueno, pero vos jerarquizaste el boxeo en Catamarca. Yo no jerarquicé nada, yo me animé a hacerlo con un cargo funcional, porque a mí me parece que si los jueces pueden jugar tenis, golf, vamos a decirlo así, pádel, fútbol, ¿por qué no puede algún juez boxear? Si es un deporte. Pero aparte es un deporte noble. Seguro. Yo me estoy liando a golpe con uno, que a lo mejor estaba enojado, pero termina esa campana. Y como caballeros.
se abrazan. Claro. Y se terminó, ¿eh? Sí, Yo sí, les sí. puedo asegurar que todo eso que yo tenía adentro se terminó. Salió y se fue. Te despedimos dulcemente, te agradecemos mucho tu presencia, hemos abusado de tu tiempo. No. Uno de nuestros auspiciantes. Mira, de acá me voy al cumpleaños de mi hijo que me está esperando. Así. Muy bien. ¿Sí? Alfajores El Rodeo, y te damos un alfajor que es el mejor del mundo de Alfajores El Rodeo. Gracias. También te vamos a dar un puro de 1954. Si vos no fumás, se lo podés pasar. Se lo vamos a pasar a alguien que fume. Que le guste. Muchas gracias por tu presencia. No, el agradecido Gracias, soy yo, Rodrigo. me sentí muy cómodo. ¿Sí? Muchas gracias y espero que haya sido Esto útil. nos sirve también a nosotros como para mostrar que la justicia no es simplemente un edificio De cartón. con gente que está ahí Claro. encerrada elucubrando cosas. No. Acá hay un juez que no solo escribe, sino que da la cara. Bueno, Muy muchas bien, gracias. muchas Muy gracias. amables. Muchas Gracias. El gobernador dijo que hay que bajar la edad de imputabilidad. Yo le pido que antes de bajar la edad nos escuche como familia. A Sebastián lo asesinaron en la puerta de su casa cuando iba a trabajar, delante de sus 2 hijos. Se murió en brazos de ellos. Lo asesinaron 2 jóvenes, uno de 14 y otro de 17. 2 jóvenes que ya saben desde antes de nacer que su vida no vale nada en términos morales, que sus muertes son invisibles y que sus sueños son imposibles. ¿Es justo? No. Es lo que nos queda después del desamparo estructural. Pibes con armas, pibes matando por una moto. Lo digo en primera persona, a mí nadie me lo está contando. Asesinaron a sangre fría a mi hermano. El dolor que siento es indecible. Trabajo como psicóloga, sociocomunitaria, atiendo niños y jóvenes problemáticos. Veo en sus ojos la desesperanza y en sus acciones la soledad y la tristeza. En sus familias la imposibilidad muchas veces de saber, poder hacer algo diferente. Tanto desamparo, tanta soledad, tanta confirmación de que este mundo no es para ellos. Mi terapéutica, la ternura ante tanta crueldad. Los pibes de los barrios no se desarrollan como adolescentes, se los atropella como adultos. Un niño de 8 años en una sesión me dijo: estoy cansado de la vida que llevo, señor. Me dice señor, no psico. 8 años y el sistema ya le tatuó en su ser todo lo que no va a poder ser, hacer o tener. No estoy justificando nada, estoy tratando de que se pueda comprender que la solución no está en meter niños a la cárcel. Que un cambio necesario en lo penal es agravar las penas a aquellos adultos que utilizan niños y jóvenes abusando de la vulnerabilidad de su existencia, que son niños empujados al abismo todos los días y en algún empuje se los llevan a otros. Se los llevaron a Sebastián. Bueno, estimado Carlos, volvamos a la cruda realidad del acontecer nacional. Seguramente tenés algo para comentar. Bueno, estuve... Bueno, hay noticias de todo tipo, ¿no? Y estuve leyendo un diario que no es precisamente de contenido cuca, como le suele decir el señor presidente y todo su equipo. Claro. No es zurdo tampoco, que es la política. Ajá, la política online. La política online, que para mi gusto, es un diario bien informado y de gente sumamente seria. Del joven Fidanza. De Fidanza padre-hijo. Claro. Bueno, hay algunos comentarios con respecto a el tratado bilateral, que es el Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos. ¿El Roca-Runciman o el Besen-Milei? No, ese era con Inglaterra. Bueno, este es peor. Bueno, más o menos. Ahí en ese diario se toma la opinión de un economista que recuerda que Arturo Jauretche, un pensador extraordinario que tuvo Argentina, al pacto Roca-Runciman lo nominó como el estatuto del coloniaje. El coloniaje, claro. Y como vos decís, aparenta un poquito peor, porque
vamos a ser claros. Es el costo que tuvo la plata que puso Bessent para que no se cayera el gobierno, Sí. para que ganara las elecciones. Sí. Al margen de que cuando compró bonos, compró 2.000 y tantos millones de dólares, los bonos subieron, los vendió después que habían subido y ganó el 10%. Se ganó su platita. 200 millones de dólares. Como dijo Trump, hicimos muy lindos negocios con las elecciones de la Argentina. Efectivamente. En una palabra, no es nada sale gratis cuando uno trabaja o se asocia con las grandes naciones. Claro. No por eso estoy defendiendo a otras grandes naciones, porque es la realidad. Es la realidad. Claro. En este caso, este Tratado de Libre Comercio, el primer problema que tiene, que hay que verlo si no viola los estándares establecidos por el Mercosur. Uh-huh. Y nos deja offside con respecto a la posibilidad que tenemos de comerciar, por ejemplo, con nuestro vecino gigantesco, que es Brasil, en donde las exportaciones... El principal socio, sí. No solo el principal socio, sino que las exportaciones son el 53% industriales. ¿Y estas cosas que se establecen en estos acuerdos, de ninguna manera pasan por el Congreso? Tendrían que pasar por el Congreso. Uh-huh. Más Yo allá creo, de la suerte que puedan yo correr. creo, no importa, Claro. pero el Congreso tiene que tener su opinión. Y yo creo que no puede pasar no debería poder pasar por el Congreso un tratado que tiene cerca de 15 o 20 puntos favorables a Estados Unidos, es decir, pueden vendernos autos, remedios, y hay una pérdida de soberanía en cuanto a la determinación de la validez o la calidad que debe requerir un remedio. Por ejemplo, puede vender remedios directamente con el ok de la FDA, es decir, del organismo norteamericano. No hace falta que ANMAT intervenga. Claro. Es decir, estamos en una renuncia de soberanía Es importante. coloniaje, sí, sin duda. El tema es que con la promesa de que van a bajar los aranceles al acero y al aluminio, que solo va a beneficiar a dos millonarios que son Roca y Quintana Madanilla. Quintana Madanilla, que es uno de los dueños, que es dueño de Alvar, único productor monopólico de aluminio, y Techin, que es la principal fuente de lo que necesitan los yanquis, que es los tubos sin costura, sí, que son la fábrica que mejor lo fabrica en el mundo. Porque por otro lado, no beneficiaríamos demasiado a la Argentina directamente con Asindal, porque es de propiedad de ArcelorMittal, que es una empresa de la India, Claro. De un megamillonario indio. Volviendo o bajando, digamos, de la realidad nacional a la local, pero siempre también vinculado con las políticas nacionales y los acuerdos internacionales, el otro día estaba escuchando al empresario Carlos Muya, presidente de la Unión Industrial de Catamarca. Industrial textil. Sí, me llamó poderosísimamente la atención el enfoque que él hace. Él en principio es muy crítico respecto de las políticas del gobierno, porque dice que hay una debilidad ostensible en el consumo interno, hay una agresividad del ingreso de importaciones masiva. Sí, están destruyendo la industria textil argentina. Está 17,7% debajo de los niveles corrientes de la actividad industrial, hay 250.000 empleos perdidos, hay uso del solo 44% de la capacidad instalada. Entonces, cuando vos escuchás todo esto, decís, bueno, entonces es un opositor. Obviamente es un opositor furioso. Dice, yo lo apoyo a Milei, y fui a la reunión de la Unión Industrial, y en la reunión de la Unión Industrial el ministro Caputo no pronunció la palabra industria. O sea, estuvo no sé cuánto tiempo el ministro Caputo no sabe lo que es la palabra industria. El ministro Caputo es un trader. Claro, entonces vos decís,
ahí sí, habrá reaccionado y va a decir, no, me bajo de esto y voy a buscar otra cosa porque no me conviene. No, van a apoyar al gobierno y dice que el ambiente en la Unión Industrial era de optimismo porque lo ven que va a estar en la poltrona, son las palabras de Moya, 2 años más sin conflictos, cosa que yo no estoy nada seguro, el presidente, pero que ellos lo ven, que lo que pide el empresario es que la política lo deje tranquilo. Ahora, ¿esto es dejarlo tranquilo? A mí me parece que esto no es dejarlo tranquilo. Claro, ahora, nosotros estamos firmando un tratado de libre comercio con un país absolutamente proteccionista, es decir, con un gobierno, porque lo firmamos con Trump. Que sí protege lo nacional, decir lo que quieras de Trump, pero protege a Trump se lo podrá criticar desde todo punto de vista. Claro. Personal, político, social, de la forma que sea, pero que la pretensión, a lo mejor no lo llega a hacer, pero la pretensión es hagamos grande a América de nuevo, y América es Estados Unidos. Claro, sí. Este señor Moya, refiriéndose a la reunión del Día de la Industria, dice que por supuesto la atención estuvo puesta en la exposición del ministro. Del presidente del Círculo Rojo, o sea, del Techín, del que nombrábamos recién, de Roca. De Roca. Roca está preocupado. Roca no volaba una mosca, dice, sí, ¿no? Roca está preocupado. Él es el hombre más rico de la Argentina, sin ninguna duda. Yo me imagino lo preocupado que estará Roca por la situación textil y específicamente la de Muyá. Debe estar preocupadísimo. Roca está peleando porque liberen los aranceles, bajen los aranceles para meter más tubos sin costura. Y el Círculo Rojo, está interviniendo en lo que es la educación y ya colocó al director del Instituto Nacional de Educación Técnica. Claro, para trabajar en planes educativos, sí, es lo que falta. El Círculo Rojo, del cual la figura, el epítome es este señor, ¿qué es lo que busca? El apoyo a la reforma tributaria, que en términos bajarle los impuestos. Claro, o sea, tener menos impuestos con la excusa de decir es una carga impositiva muy grande, cuando vos sabés que en Alemania, en otros países, es mucho peor que es más, hay muchos multimillonarios o mega multimillonarios que están pidiendo pagar más impuestos. Algunos conscientes sí. Bien. Y está por otro lado la reforma tributaria y la reforma laboral. La reforma laboral también sabemos lo que es. De la reforma laboral habló para mí un inútil, por eso lo mandaron a la Argentina, y que por ser nieto de Gianni Agnelli, el conde. El conde Cristiano Rattazzi. Cristiano Rattazzi estaría lavando vidrio de los autos, si no fuera pariente. Algunos dicen que es más Rattazzi que Cristiano. No, es un personaje de cuarta categoría. En lo que hace hincapié es que tiene que ser más barato echar gente. Bueno, en definitiva, el sueño del Círculo Rojo y el empresariado, los dueños... Menos impuestos y echar gente fácil. Más la culminación del sueño húmedo, la desaparición del peronismo. Entonces, por eso apoyan a esto que realmente al resto de gran masa de los argentinos les va como les va. 250.000 puestos perdidos ya lleva. Sí. Hay tantos puestos perdidos y tantas empresas cerradas como durante la pandemia. En mucho menos tiempo. Realmente es una cosa... Sí, es una pandemia en realidad. La verdad que sí. Y hay otro detallecito que aparentemente a la justicia le está pasando por alto. Están investigando, no quiero apresurarme, pero hasta ahora nadie lo recordó. El voraz gigantesco incendio de Ezeiza. Eso te iba a preguntar. Disculpa, si vos tuvieras documentos comprometedores muy importantes para vos, ¿confiarías en Iron Mountain? Bueno, yo sí, porque me lo prende fuego. Claro, Iron Mountain estuve leyendo algunas cosas, tiene 70 años de vida aproximadamente, un poco más de 70 años. ¿Y cuántos incendios? 26 incendios hasta ahora. En el país creo que tuvo 6 incendios, uno de ellos murieron varias 9 o 10 bomberos. Sí. Y ahora, extrañamente, se quema una fábrica que tenía en realidad un depósito de material inflamable, dentro de los cuales tenía fósforo rojo, que es medio raro porque el fósforo rojo es material
los chicos, sumamente controlado. Los chicos de la CIA disponen de... Sumamente controlado. De alguna gruesa. Y las llamas llegaron justamente a Iron Mountain y desapareció. Claro. La última vez que desapareció la documentación, cuando mueren cuando fue la tragedia de la muerte de bomberos y de el personal que se dedicó a terminar con el incendio, lamentablemente una gran cantidad de documentación de las empresas del grupo Macri, de SOCMA, desaparecieron. Convenientemente desaparecieron. Hoy se dice que otras en litigios sonados en la justicia, que ya se van a conocer, también desaparecieron con este incendio. Sin ninguna duda. Bueno, ¿viste la causa Cuaderno? Que se puso de moda, están las figuritas de los abogados, los jueces. Ahora hay dos causas Cuaderno. Ahora están los cuadernos de Calvete también. ¿Sabés quién es Calvete? El que manejaba todo el circuito del lavado de dinero y todo, de las coimas del 3%, de Español, acaban de aceptarle la renuncia a la hija porque le encontraron $700.000 en la casa. Pero eso era lo que tenía para comprarlo. Pero ahora, la torpeza de tener $700.000 en la casa. Es la sensación de impunidad. Siempre pasa lo mismo. Creen que lo tienen agarrado y no. Claro, tienen a Dios agarrado de las pelotas. A veces se termina. Desviaron 43 mil millones de pesos hasta ahora, es lo que se sabe. Sí, es lo que se sabe, y de ahí. Sí, de ahí, hay otras. Porque estamos hablando de las coimas del Ministerio de Salud. Claro. ¿Y cuánto habrá en otros lados? Acá estamos hablando de ANDIS, que es discapacidad. Sí, Agencia Nacional de Discapacidad. Estamos hablando de una de las ventanillas. De un forúnculo. Una de las ventanillas. Doctor, le vamos a tener que dar a nuestra audiencia una, creo yo, triste noticia, que es seguramente el último programa de este año el que nos van a ver en vivo. Vamos a tener 2 programas más en el que vamos a presentar los que han sido más exitosos, los que más le han gustado a la gente, los que más ha querido ver, en los que seguramente no estaremos nosotros. Pero usted y yo nos despedimos hoy dándole las gracias a mucha gente que nos ha seguido durante 26 programas, que finalmente van a ser 28. Así que eso quería anunciarle a la audiencia, y les tenemos que anunciar también que en el sorteo del Habano de 1954 lo ganó el participante @Navimangosta, que aparentemente es conocido de acá del ambiente, a tal punto que dice nuestro productor que puede retirar su habano de HAF, el prestigioso negocio de artículos de computación y electrónica de Patio Palmeras. Entonces, felicitaciones para él. Y vamos a mencionar los lugares en los que estamos. Todos los días estamos en Supercanal, en TVO, el cable de Catamarca. También estamos en Spotify en formato audio. En YouTube somos C de Gato. Ahí nos encontrás con toda nuestra programación. En el resto de las redes somos Cajón de Gato. Estamos en San Isidro, Catamarca, Planeta Tierra. Y el productor dice que digamos esto: recordá que somos el amor que damos. Ya lo dijimos en la entrevista con el doctor Moravito, así que realmente lo decimos una vez más. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos, lamentamos dejarlos, pero nos vamos a volver a encontrar el año que viene. Si Dios quiere. Muy Exactamente. Bien. Muchas gracias.